Bueno, no, ciertamente, tenemos encima de la mesa, en el momento presente, actual, los llamados referéndums de Zaporizhia, de Kherson, Donetsk y de Luhansk, en Donbass, de la que llaman Rusia, en el ámbito del Kremlin. Ciertamente tenemos una necesidad objetiva de explicar qué está pasando respecto a estos elementos y por qué se dice que son referéndum fake. Porque en democracia tengo la suerte de tener un máster en procesos de democracia participativa por parte de Artus y la Universidad del País Vasco. Debemos señalar que la democracia no solamente es fondo, sino también forma y fondo. La forma y el fondo confluyen en la determinación de las grandes mayorías, respetando a las minorías en la conformación de esas líneas de creación de posicionamientos y de elección de cargos. La democracia es fondo y forma y fondo, indisociables. Por eso se establece aquella idea del imperio de la ley, que es importante la ley en sí, sino también cómo se construye esa ley. Y por eso, para la sentencia de las Azores, que tuvo su influencia en la cuestión prejudicial con el tema del concierto económico, uno de los elementos importantes era la autonomía política y la separación orgánica de las instituciones centrales de un Estado, como se verificó en el caso de Azores y todavía más claramente con el caso de un Parlamento vasco y de unas juntas generales del País Vasco, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, que tienen su propia forma de elección y a la hora de establecer las normas forales de desarrollo de las reglas de juego y del ámbito impositivo, se toman las mismas medidas en cuanto a composición de la ponencia, la clarificación previa por parte de la mesa, el mismo procedimiento y tracto legislativo que cualquier ley en cualquier parlamento. Por lo tanto, cierto elemento político es importante a la hora de establecer cómo se hace la ley para juzgar cómo de conveniente y de evaluable es la propia ley en sí misma. Por lo tanto, ciertamente, cuando se establece la idea de un referéndum, no es solamente un momento en el que las cámaras pueden ver a alguien metiendo un papeluco en una urna que ni siquiera es necesario que sea de cristal o de metacrilatos, puede ser de cualquier otro material siempre que se garantice el sellado del órgano electivo a la hora de establecer el vínculo entre el lector con la elección y la seguridad de que ésta no va a ser mediatizada por nada ni por nadie. El referéndum, por lo tanto, es un elemento que debe de ser considerado no en esa foto fija, sino en toda su grandeza. Referéndum que sirva para refrendar algo, una decisión previamente adoptada. Ya iremos a eso. Porque hay otros instrumentos que la democracia participativa establece como posibilidades, como puede ser la consulta previa. Por ejemplo, ¿qué queréis que hagamos? ¿Vamos al monte? ¿A la playa? ¿Al cine? ¿A ver un museo? Esta consulta previa podría establecer 4 respuestas que la población consultada haría esa situación previa a tomar una decisión y sería prospectiva. Hay otras como eh, abrogatoria, una consulta abrogatoria, ¿qué puede ser? Por ejemplo, párrafos de una ley, que un determinado quórum de la población censada tenga como negativo, que no quiere que mantenga su vigencia legislativa. Reúnen ese quórum para poder ejecutar esa derogación de esa parte en concreto. Sería un referéndum abrogatorio. Luego tenemos los referéndums de destitución de cargos. Hugo Rafael Chávez Frías sufrió uno en 2004, tal es así que hubo un margen tan pequeñito en la destitución de un cargo elegido uninominalmente que
Nicolás Maduro Moros, a través del Consejo Nacional Electoral, el CNE de Venezuela, se negó a establecer los marcos establecidos por la Constitución y la ley a la hora de activar el procedimiento de ese revocatorio, hasta el punto de que, una vez pasados los límites, acusó a la oposición de ser responsable de no haber cumplido con los límites y haberse saltado, por lo tanto, el procedimiento, con la idea de forzar el no hacer ese referéndum. Por lo tanto, ciertamente, se intentó señalar que hay muchos elementos que pueden tener una misma pinta, pero ser elementos distintos según y cómo se establezca esa relación con el hecho objetivo al que se quiera valorar e incorporar a una mayor participación para dar mayor legitimidad y legalidad a ese hecho político que se quiere considerar. Por lo tanto, un referéndum es algo importante, muy importante. Claro, es así que en el año 2012, el mismo día del primer día martes, del primer lunes de noviembre del año 2012, precisamente cuando Obama se presentaba a la reelección, la única reelección que podía tener después de haber sido elegido en 2008, pues en todos los Estados Unidos se hicieron 1.200 consultas, referéndums de diverso tipo, incluso una soberanista en Puerto Rico, lo cual da una idea de la capacidad multidisciplinar y multilateral a la hora de establecer el vínculo entre la población de los Estados Unidos y la relación de la capacidad para hacer uso de su democracia para tomar decisiones colectivas. Evidentemente, no todo es susceptible de ser asumido por una consulta o un referéndum, pero en países como por ejemplo Suiza hacen 3-4 referéndums de cualquier índole a lo largo del año. Incluso ha habido referéndums en Canadá, en Italia y en otros países europeos y americanos. ¿Dónde está la matiz? El elemento importante para poner el foco, evidentemente, en que la población debe estar lista para asumir esta herramienta con una capacitación bidireccional en la que el poder tenga claro que en las decisiones en determinados momentos puede asumir la necesidad de que incorpore una mayor cuota de responsabilidad a la hora de tomar esa decisión, y eso puede incluir al censo total o a un censo particular. Y evidentemente la población debe de estar dispuesta a asumir las consecuencias de las decisiones que pueda tomar a través del referéndum, ya sea para un tema abrogatorio que respecta a una ley, la derogación de un mandato, en el caso de un revocatorio, el ámbito, como decíamos, de una consulta previa, hacia dónde quieres, por ejemplo, una consulta previa podría ser que quieres que establezcamos un debate sobre el modelo de Estado. Ahí no estaríamos metiéndonos en calificar cuáles son las posibilidades de un modelo de Estado, ya sea en el ámbito territorial, ya sea en la forma de Estado, monarquía o república. ¿Quieres abrirlo? Igual realmente es una duda, porque nunca se ha socializado el asunto, y la población te da una sorpresa y te dice que no. O la diferencia es precisamente prospectiva, como hizo en 2020 Chile, respecto a ¿quieres que se cambie la Constitución? Y segunda pregunta, en caso de que se quiera cambiar la Constitución, ¿hacemos una combinación entre un cuerpo electo junto con los órganos legislativos ya existentes o un cuerpo aparte, que sería la Asamblea Constituyente? Es curioso porque del 80% de los votantes del primer referéndum dijeron sí, Chile necesita una nueva constitución. Con lo cual, ya estaba abierta la espita para hacer una nueva constitución. Ha tenido el problemática que luego, 2 años después, el 4 de septiembre de 2022, ha dicho el pueblo chileno no a esta constitución propuesta, ciertamente con mentiras y propaganda y fake news, pero han dicho que no a esta constitución, con lo cual ciertamente está exigido por el mandato implícito del año 2020 la necesidad de hacer un referéndum para lo que salga de esa nueva asamblea constituyente. Con lo cual, ciertamente, el proceso no ha terminado, sino ha retomado su inicio.
Por eso es un elemento importante. Cuando se establece la idea de que de una semana a otra, es decir, del día 20 al día 27, no solamente vamos a establecer 4 referéndums en Kherson, en Zaporilla, en Lugansk y en Donetsk, no solamente establecemos la idea de que puede ser única y exclusivamente una filfa con papeleta, con urna, y ya si eso luego ya lo arreglaremos todo, como dijo alguien, bueno, ya te lo pulcriremos. No, no, es que un proceso de referéndum es el antes, el durante y el después. Un poco como decíamos con los presupuestos, que los presupuestos son los del año anterior, que están revisándose en la liquidación, en la fase de ejecución del presupuesto en vigor y la fase de después, que es el presupuesto que se prepara en este año para el que viene. Y un poco como este concepto de los presupuestos, tenemos el tema de los referéndums en donde en el previo hay que establecer los vínculos para que cualquier decisión que se tome esté no solamente sustentada en derechos, sino también sobre la población y que esté informada para la decisión que va a tomar. En el durante, la estructura necesaria para el sostenimiento de una votación en un horario determinado y las garantías jurídicas de que no va a haber ningún tipo de mediatización ni de sustracción de esa decisión. Y luego, por supuesto, y casi tan importante como todo lo anterior, la capacidad de transmitir esas órdenes, ese mandato popular, a las consecuencias que se deriven en el orden interno y externo. ¿Qué es importante? Todo ello. Porque lo relevante en la parte primera, evidentemente, es tener un censo que esté bien establecido, la gente que vive, que está empadronada, que es residente, para no ser arbitrarios. Y por eso es importante establecer ese censo de manera que cumpla la ley de protección de datos, hasta el punto de que incluso la gente que está incorporada al proceso democrático, ya sean partidos, en el caso de las elecciones a cargos electos, deben de destruir físicamente los censos que son utilizados mesa a mesa por los interventores y apoderados para poder cotejar junto con los miembros de la propia mesa el hecho de que esa persona está empadronada en ese colegio electoral y que evidentemente tiene necesidad de poder expresar su opinión o no en ese colegio, porque puede haber países en donde el voto sea obligatorio y otros donde es democráticamente asumido por la persona si quiere ejercerlo o no. Por lo tanto, ciertamente, el censo es importante. El lugar de votación es importante. Establecer un lugar que esté bien conectado con una mayoría de la población en el núcleo poblacional que se toque es importante para la idea de que si es un centro de votación que está muy a desmano, entonces estás incentivando el voto de determinado sector frente al de otros núcleos poblacionales. Lo cual evidentemente es necesario establecer esa distribución que no siempre es la misma. A veces, después de muchos procesos electorales, se tiende a establecer el mismo elemento, pero no siempre, a pesar de que haya un mismo centro electoral, las mesas no necesariamente tienen que ser las mismas y la misma numeración, y con lo cual, ciertamente, estos elementos de en dónde se pone el foco es un elemento que también es importante a la hora de establecer la vinculación con el hecho de la votación. Y eso que nos hemos fijado a la votación. El tema del censo, de quién puede participar, cómo es el... Porque si estamos hablando de una votación con una pregunta de sí o no, es evidentemente distinto de una votación de candidatos. En una votación de sí o no, primero debes de establecer la relación con quién y cómo ha hecho esa pregunta. ¿Cuál ha sido el germen y fermentación de ese propósito para hacer esa propuesta para el pueblo? Si ha sido mayoritaria, minoritaria, si es una propuesta extemporánea, pero que se quiere que se vote para dar una solución definitiva. Y evidentemente las presiones que haya sobre el cuerpo electoral a la hora de establecer esa relación con
un elemento que pueda estar exógeno o endógeno, pero que se quiera cerrar de forma capitular. Por lo tanto, ciertamente, tenemos ese asunto respecto al hecho de que la democracia incluye elementos como este. El hecho de que si quieres una respuesta sí o no a una pregunta, pues evidentemente esta pregunta es importante quién la hace y cómo ha sido transmitida para introducirla en el proceso de elección democrática. Por eso es importante en casos, bueno, en casos de independencia, por ejemplo, reales, el largo proceso de determinación de la pregunta es muy importante. En el caso de Quebec, de 1980, de 1995, en el caso de Escocia, en el año 2014, realmente 2 años antes, en el caso de Montenegro, en el ámbito de aquella elección, en donde, por ejemplo, se pusieron esos topes en el ámbito de la participación, un porcentaje mínimo de participación del censo y un porcentaje mínimo de los votantes del sí respecto al censo en la votación ejecutada el día de la elección. Lo cual es importante también porque, bueno, se puede ver en Naciones Unidas que llevó mucho tiempo ejecutar el proceso de Timor-Este en el año 2002, con lo cual ciertamente es un proceso largo y tedioso en donde se establecen los marcos, en donde se establece la pregunta, porque debe de ser más o menos neutral. Una pregunta que no sea neutral es, ¿te gusta el color verde, verdad? Hombre, si dices que sí, te coronas, pero si dices que no, entonces está claro que eres una mala persona. Lo mismo que en el año 1978 tenemos ese referéndum de anexión de Austria al Reich alemán, en donde te ponen apoyas a nuestro Führer y su determinación de unirse a Austria, a Alemania, y un cha ahí en el centro, en pleno centro, ya, jawohl, mein Führer. Y un pequeñito Nein ahí abajito para que bueno, si, tienes que ir mucho a verlo y si lo ves, pues entonces hay que tener mucha vocación democrática para decir que no, porque te van a pillar. Te van a pillar apuntando no. Eso, evidentemente la papeleta de participación en este momento no es tan así, tan deliberada, pero evidentemente todos los demás ingredientes que incorpora la posibilidad democrática están solventadamente subvertidos para mayor gloria de quien hace la propuesta de referéndum. Por eso es importante ir punto a punto, matiz a matiz, a las circunstancias relativas con la propuesta de referéndum fake de Zaporilla, de Gerson, de Donetsk y de Lugansk en el ámbito de Ucrania. Evidentemente, no se puede establecer una misma interpretación a un referéndum que tenga base en un colegio electoral a otro que la urna para el colegio electoral salga a dar circuito, que pueda establecerse el voto a través de correo electrónico, que pueda hacerse en cualquier elemento y circunstancia. Por ejemplo, en Italia tienen una curiosa idiosincrasia a la hora de establecer en relación con estas urnas en referéndum. Y es que puede establecerse 2 jornadas consecutivas de votación. Lo cual es curioso porque es difícil establecer la seguridad para el control de las urnas entre el día 1 y el día 2 porque evidentemente no es una votación continuada, sino que, por ejemplo, pongamos, no hace falta que sea exacto, pongamos que sale el primer día, el primer voto a las 8 de la mañana, cuando se abre el colegio electoral, y termina a las 8 de la noche, y luego, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, esas urnas deben estar custodiadas para que no haya ningún problemática. Hubo ya un problema, por ejemplo, en una votación a través del voto por correo que está múltiplemente, por ejemplo, en el caso del Estado español, está muy, muy controlado a la hora de establecer, cuando eres el emisor, tienes que ejecutar un procedimiento en donde la persona que solicita el voto emite esa solicitud, luego, después de haber hecho esa instancia presencialmente en correos y haberlo firmado presencialmente, entonces luego te viene a casa el conjunto de papeletas para el voto y digamos que tienes esa relación para con el voto por correo que luego evidentemente está custodiado en una cadena de custodia muy importante
a la hora de llevar el voto, no solamente a la propia instalación de correos, sino luego, el día de la jornada electoral, el voto por correo se lleva a cada mesa en donde estarán los representantes de los partidos y la propia mesa electoral para establecer la cotejación de que ese voto ha llegado, de que estaba previsto que fuera por correo y luego pues evidentemente la suma pues está bien y todo esto. En Austria hubo un problemita con ciertos votos por correo hasta el punto de que esos pequeños problemas en el voto por correo hicieron anular unas elecciones presidenciales y tener que repetirse. Es decir, solamente un pequeño problema en la posible, que nunca se demostró, posible ruptura de la cadena custodia de los votos en el emisor de correos hasta llegar al circuito que iba a ir al colegio electoral, ese simple hecho es tan importante que llevó a anular unas elecciones presidenciales que había ganado el candidato verde, que luego revalidó su victoria en las elecciones reevaluadas. Lo que ciertamente nos hace valorar el hecho de que para una consulta, ya sea en elección de un cargo público ni la elección de una decisión conjunta de la sociedad, es importante los elementos que incorpora el proceso democrático, como son, que decimos, el colegio, el censo electoral, que el propio colegio esté bien situado en el entorno de la población votante, que evidentemente haya una actualización del propio censo para evitar disfunciones respecto a muertos, a gente que ya no vive. Esto, por supuesto, estamos hablando de una situación perfecta, de una situación de estabilidad y de una situación de realidad completamente evaluable como la Europa Occidental, por ejemplo. Es decir, si mañana, pues cualquier presidente de comunidad autónoma o de presidente de Estado de Europa Occidental establece la idea de que quiere hacer una consulta popular y establece los mecanismos para iniciar el proceso democrático para la toma de decisiones en ese día en las urnas. Es decir, que sería procelosamente largo ahora establecer la constitución de la Junta Electoral que supervise el proceso electoral. Probablemente también en el caso del Estado español suele suceder así, la elección de juntas de zona, específicamente establecidas para, por ejemplo, en las elecciones al Congreso de Diputados, en realidad no es una elección general, sino 50, porque hay 50 circunscripciones, cada una con su junta electoral provincial y por lo tanto ciertamente está supervisada cada elección. Por lo que es importante el establecimiento de esta realidad para el ámbito del check-in. Luego hay hasta 3 sobres con los elementos actas de la votación, con lo cual ciertamente es un elemento importante el establecimiento de todas estas reglas de juego en el previo. Después de la toma de decisión de, bueno, vamos a hacer esto. Sí, vamos a hacer el llamado a las urnas para que la gente incorpore el proceso democrático en determinado momento. Pues desde el momento en el que has tomado la decisión de que vas a abrir esa espita para favorecer el elemento de incorporación de la población a esta decisión, hay que tomar una serie de procedimientos para llegar al momento de la votación, como hemos citado unos cuantos. Es importante. Y por eso, cuando se abre esta vía en el ámbito de Europa Occidental o del norte de América, se hace con una vista bastante amplia para poder cubrir estas etapas intermedias y tener la misma garantía que, por ejemplo, cuando un gobierno quiere establecer una ayuda pública, porque no puede ser que se emita esa ayuda directamente. Hay que baremar quién sea realmente necesario a la hora de establecer esa idea. Por lo tanto, evidentemente hay que todas las sociedades son iguales y todas las partes individuales son iguales. Es decir, los individuos deben de tener igual de oportunidades a la hora de acceder a estas ayudas públicas que puedan establecerse por el nivel público. Y por lo tanto, ciertamente, para poder acceder en igualdad de condiciones, hay que establecer procesos a veces complejos, largos, que puedan
agotar a la persona participante, pero evidentemente es para que todo el mundo, con independencia de ingresos, posición social, puedan tener las posibilidades para tener un beneficio que el Estado garantiza, en principio con leyes y constitución, pero que luego con el proceso burocrático, la administración, pues a veces se hace cansina, porque evidentemente pues hay que igualar a todos esa oportunidad para acceder a las prestaciones y servicios públicos. Pues más o menos ese principio es el que funciona y opera con las elecciones y con los referéndums para establecer esa vinculación con la sociedad en donde haya igualdad efectiva. Evidentemente, en el día de las elecciones debe de establecerse esa idea de que el sistema sea neutro, en la votación, es decir, que simple y llanamente justifique su presencia con el guardar los elementos de la democracia, que en principio le dé igual qué resultado salga. Por ejemplo, en el caso de la elección para eh, la constitución del 4 de septiembre de 2022, en el caso de Chile, pues estaba claro que el sistema quería que hubiera una prueba, es decir, una prueba a la constitución y que saliera adelante. Pero el pueblo de Chile, legalmente, a veces confundido, puede ser, porque, bueno, pero eso no sería un problema del elemento procedimental, sería un problema de quienes han hecho la campaña del apruebo y de quienes han hecho la campaña del rechazo. Un poco como en julio del año 2016 con el elemento de votación del Brexit, que si todo el mundo recuerda, no fue emitida esa idea de la votación del Brexit inmediatamente de esta semana para la siguiente, sino un procedimiento bastante largo, casi tanto como el procedimiento para septiembre del año 14 en el caso de Escocia. Evidentemente, no se podrá decir que procedimentalmente el Reino Unido no sea una democracia. Evidentemente está ese asunto. Procedimentalmente, Chile tenía que abstraerse de lo que decidan los chilenos, a pesar de que, evidentemente, cuando culminas un proceso de asamblea constituyente, lo que quieres es que salga favorablemente. Y si hubiera sido en el caso de esta situación con Kherson, con Zaporilla, con Donetsk y con Luhansk, evidentemente el Estado chileno habría salido con la suya, pero el 66% de los chilenos dijeron no a la Constitución legítimamente y el 33% sí. Con lo cual, ciertamente, pues las consecuencias hay que digerirlas de determinada vía, pero siempre con la asunción de que esa ha sido la votación legítima en un procedimiento público del pueblo de Chile. Y por eso es importante el hecho de que cuando uno establece esa idea de que eh, no hay un elemento de seguridad, porque claro, aquí podemos entrar a volcar el hecho de que hay población que está desplazada, hay población que está muerta. Evidentemente está dentro de una guerra en donde, como decía Yago Rodríguez de cosas militares, simplemente pensar en que retumba con el material bélico que está funcionando, el hecho de los elementos de infraestructuras rotos, destrozados, las casas, las viviendas, la gente teniendo que ir a hacer una cola para obtener algo de comida. Evidentemente los que están dentro de los combates pues tener que tener la precaución, los cohetes que pueden caer, con lo cual ciertamente la vida es absolutamente difícil, por no decir muy difícil, la hora de establecer esa vinculación con una realidad superpuesta, con una votación en donde de una semana a otra, del día 20 al día 27, debe de no solamente inventarse que hay que hacerlo, sino haber tomado ya la decisión que, evidentemente, como todo el mundo sabe, pues ya viene hecha de casa a la hora de establecer esa vinculación con una toma de decisiones que el ejército ruso y el Kremlin ya tenían prevista previamente a poner en marcha este proceso democrático. Por lo tanto, ciertamente, el elemento procedimental del momento de votación es un elemento donde no existe ningún tipo de garantía porque evidentemente no existe ninguna posibilidad de que un ejército ocupante tenga acceso a un censo por más de que haya quislings, es decir, colaboracionistas el ámbito del territorio, pero evidentemente pues
Ha habido mucho movimiento poblacional y por lo tanto la situación es no solamente extraña, sino muy delicada a la hora de establecer las garantías de un hipotético proceso que quisiera seguir las formas y cánones. Pero es que estaríamos hablando de un proceso desde la base, a la hora de establecer ese tracto para llegar al punto en donde se ejerce la votación. Es decir, la votación no sería el centro del momento democrático en la participación de los colectivos populares en el ámbito de un territorio. Sería un elemento de nexo, la votación en un elemento democrático de votación referéndum, sería el nexo entre los dos momentos, el previo y el posterior, en donde se establece el procedimiento de acceso a ese elemento de toma de decisión, que es muy importante, tan importante como los demás, ahora establecer que toda la población va a estar informada, va a estar formada, que la decisión va a ser libre, que va a ser democrática y no va a haber ningún tipo de restricción a la hora de informar y de formar cuál es el ámbito de toma de decisión de esa consulta. Porque es importante a la hora de establecer el marco en donde, vale, tenemos un problema o tenemos una decisión que tomar en donde pues, la población va haciéndose la idea de que hay un problema que resolver o una circunstancia que decidir y se va ahormando esa mayoría o minoría a la hora de establecer la cristalización en ese momento. Pero es que previamente hay que establecer la idea de que sea cual sea el resultado, debe tener una relación al orden jurídico político. Y eso es importante porque en principio debe establecerse un mecanismo para que la propia institución que ejerce el referéndum no a priorísticamente establezca un único camino, porque si antes de ejercer el referéndum se sabe que la vía va a ser una determinada, entonces no es un referéndum ni es libre, porque debe de establecerse los cauces posibles para la incorporación de la toma de decisión en cualquiera de sus formas, siempre que la decisión haya sido libre. Porque ciertamente el orden constitucional va a cambiar a la hora de la toma de la decisión cuando ésta sea asumida por este orden legal. Y eso es importante porque para asumir esa decisión colectiva, digamos que luego, evidentemente, hay que incorporarla a esa legalidad para que pueda justificarse en plenitud que la toma de decisión no solamente ha sido democrática, sino que ha sido asumida por los poderes públicos que establezcan ese elemento de consulta. Por eso es importante el hecho de que, a poder ser, y siempre se intenta que sea legal e incorporado al ordenamiento jurídico, esa forma de consulta está incorporada al ordenamiento jurídico porque es mucho más fácil venir de una legalidad establecida para esa toma de decisiones y luego que los poderes constituidos asuman libremente esa decisión que han decidido también libremente poner en marcha esos mecanismos para que se pueda establecer esa realidad. Porque, ciertamente, a veces resulta sorprendente y alucinante que situaciones como la falta completa de asunción de procesos de democracia participativa en el Estado español, con un pobrísimo bagaje en donde ha habido 11 referéndums, consultas pocas o ninguna, referéndums, pues 4 a nivel del Estado español, que fueron el de la Constitución, el del 78, previamente el de la reforma política del año 76, luego el de la permanencia en la OTAN del año 86 y el de la llamada Constitución Europea del año 2005 y 7 extra de las 4 nacionalidades, como sería el referéndum del Estatuto Vasco el 25 de octubre del año 79. En el caso de Cataluña hubo dos referéndums, el 25 de octubre del año 1979 y el 1 de noviembre del año 2006. Hubo un referéndum en Galicia y tres referéndums en Andalucía, el del 28 de febrero de 1980, el de la ratificación del primer estatuto y luego en 2006 con la ratificación del estatuto nuevo.
Con lo cual ahí tenemos 7 referéndums en el hecho autonómico, las 4 nacionalidades y 4 referéndums a nivel estatal, lo cual es pobrísimo, como decíamos antes, 1200 referéndums, consultas y todos los elementos de democracia participativa, solo un día en 2012 en Estados Unidos. Por eso es importante establecer esa relación con el marco general para poder comprender mejor que evidentemente no puede entenderse muy democrático que si un municipio, por muy pequeño que sea, incluso teniendo una población general del Estado español de 47 millones, quieran hacer una modificación, un municipio de 50.000 habitantes, como fue el caso de Basauri, este elemento para la modificación del planeamiento urbanístico tenga que pasar por el Consejo de Ministros a través del marco regulatorio de la ley del año 1980 de la Constitución. No. La ley de 1980, malinterpretando la Constitución de 1978 para la regulación de los referéndums en el Estado español, para salvar la cara al problema surgido en Jaén y Almería el 28 de febrero de 1980, cosa que en otro estado hubiera dado a una forma de recurso de constitucionalidad y probablemente hubiera sido beneficiado, en donde pues las circunstancias habrían sido otras, pero habría que abrir la espita para el café para todos en el hecho autonómico, y ese fue el referéndum del 28 de febrero de 1980, en donde pues pasó lo que pasó y luego hubo que hacer una ley de referéndum del año 1980 para legalizar retroactivamente lo que había sucedido en Jaén y en Almería, cosa que coaguló las posibilidades del uso del referéndum en el ámbito del Estado español, con la idea de que evidentemente primero el Estado no estaba participando en esta idea del referéndum y segundo que la sociedad no estaba madura, con permiso de Aznar, no estaba madura a la hora de establecer el vínculo con esta sociedad de los referéndums, como pueda ser la Suiza, la de Canadá, la de los países nórdicos en general, bueno, pues incluso Italia, porque digamos que parece como que la sociedad no está madura para asumir este hecho, lo cual ciertamente es algo sorprendente. Pero a veces pues pasan estas cosas. Pero yendo otra vez al concepto general del referéndum y de los casos citados de Zaporilla, de Kherson, de Donetsk y Luhansk, tenemos esa realidad en donde idealmente podría establecerse una idea de que un proceso de referéndum, pues evidentemente tendría que ser mucho más largo, unos tractos en donde habría posibilidades de emitir, porque evidentemente eh, en cada paso del procedimiento debe haber la existencia no solamente de tribunales independientes, no solamente los electorales, sino también los propiamente judiciales, para poder establecer una defensa efectiva ante arbitrariedades como pueda ser la fijación definitiva del propio censo electoral, de la fijación definitiva de la propia pregunta, pues alguien pueda reclamar que no es estrictamente neutral la pregunta, para poder generar un diálogo, ¿no?, dentro del propio marco normativo para poder establecer, bueno, pues incluso recursos para paralizar temporalmente ese procedimiento, lo cual ciertamente está previsto en el marco de los calendarios electorales, ya sea para referéndum o ya sea para los cargos electos. Y ciertamente, con el paso del tiempo, estos elementos se convierten en procedimentales y a veces ni siquiera se pone el foco en ellos a pesar de que sigan existiendo. Y por eso se establece una idea de que los procesos electorales son determinadas cosas sota caballo rey, obviando todos estos elementos en donde es importante el antes, el durante, pero también el después a la hora de establecer la garantía de que la toma de decisión ha sido correcta, de que se puede verificar en los colegios electorales, luego posteriormente se suben a las redes, porque ahora se establece la idea de que Indra manipula los resultados electorales. Cada persona puede establecer el vínculo con su mesa electoral. Incluso en teoría los ciudadanos pueden ir a ver el recuento físicamente cuando termina este elemento de votación. En el caso del Estado español es a las 8 de la noche. Puedes ir a tu mesa electoral, estar allí físicamente, pero no solamente eso, sino que después todos los resultados
Por ejemplo, en Euskadi puedes ver, en Elecciones Euskadi hay una página donde no solamente se ven los resultados previos, sino también mesa a mesa, distrito a distrito, puedes ver los tuyos, los de tu mesa. Has estado como interventor, como apoderado o como miembro de la propia mesa, puedes verlos y consultarlos a establecer esa forma de cotejar esos resultados para ver que no han sido manipulados y que evidentemente cuando ha habido problemas son mínimos y muy puntuales. Porque precisamente se quiere que la pulcritud, hasta el punto de que luego, cuando hay la revisión por parte de los juzgados, porque hay hasta 3 sobres con juegos de las actas que se establecen para el ámbito del juzgado. Bueno, esto cualquiera que haya hecho un proceso electoral, pues lo sabe. Pues parecido suele ser con el ámbito de un referéndum, con la única diferencia que en vez de ver candidaturas, se ve votos sí o votos no. Ciertamente, procedimentalmente son muy similares en el hecho de luego la ratificación a través de instancias judiciales a la hora de valorar el hecho de la transparencia con respecto a los resultados. Ciertamente, en el ámbito este vemos el hecho de que en una semana se, no solamente se pone en marcha el proceso, sino que en medio de una guerra se establece la idea de que van a ser capaces de votar sin un censo, sin un centro de votación, en medio de una guerra, con las armas disparándose libremente, con un ejército de ocupación en medio. Van a ser capaces de tomar una decisión libre, soberana, sin afectación a la forma de decidir, una decisión importante. En este caso no es si pintamos la fachada de verde o de rojo, sino si este territorio se incorpora o no a un país que, o casualidades, es el que está invadiendo el territorio de Ucrania. Con lo cual, cuando pasan estas cosas, pues ciertamente uno no puede sino imbuirse del hecho de que es bastante poco justo, poco democrático, poco deportivo a establecer esta relación con la realidad, cuando habíamos quedado en teoría, incluso una eh, celebrity como Luis Vaya dijo que bueno, también otra celebrity como Pedro Años lo dijo, que los ucranianos iban a recibir la visita amistosa de un ejército ruso que venía a librarles del nazismo y que al de 3 días iban a estar fuera. Lo mismo que curiosamente hace escasas fechas, porque tenemos en ciernes una elección en Italia, Berlusconi dice que quería Putin entrar en Ucrania y cambiar el gobierno por hombres buenos. ¿Quién demonios es Putin para cambiar el gobierno de otro país? Porque igual Putin hubiera creído que es buena idea de poner a Meloni en vez de a Berlusconi, aunque este saque mayoría absoluta. O le parece muy bien ahora a Berlusconi la idea de poner a Mario Monti por parte de la Troika. O le gusta mucho que hayan puesto a Mario Draghi por parte de las instituciones europeas con el concurso de algunos partidos italianos. Lo cual ciertamente es sorprendente porque no le gustó ni Mario Draghi ni Mario Monti para el Cavaliere. Con lo cual ciertamente tenemos esa contradicción enorme en donde evidentemente nadie tiene el derecho para cambiar un gobierno legítimamente, democráticamente votado, como es el de Volodymyr Zelensky el año 2019, con una votación en donde el primer candidato tuvo el señor Volodymyr Zelensky para las presidenciales, el segundo Petro Poroshenko y el tercero Yulia Tymoshenko, entre los cuales los 3 primeros en la elección presidencial obtuvieron más del 60% de los votos, dejando claro una línea estratégica de país para la asunción de las estructuras eurooccidentales. Ciertamente, es importante el hecho de que algunos, Medvedchuk, Putin, como ya dijimos respecto a Rebuilding Ukraine de Oliver Stone 2019, tenía la idea de que el gobierno de Petro Poroshenko, y seguramente si hubiera tenido más tiempo para la evaluación del documental, 2019, respecto al gobierno entrante de Zelensky, pues lo llamó
gobierno de ocupación, como si fuera Quisling, con la idea de que la reunificación era inevitable. Con lo cual, ciertamente, con estos apriorismos, evidentemente, no es posible tener una votación democrática en donde usted quiere ser parte de Italia o no. Pues si el ejército italiano está en San Marino ocupando las calles, es difícil que la gente de San Marino diga que no. Imaginemos el ejército de Marruecos tomando la decisión de que quiere entrar en la Unión Europea, pero la Unión Europea le dice que no tiene territorio en Europa y por lo tanto necesita territorio en Europa. ¿Y cuál va a ser? Pues al andaluz. Vamos para allá. Y imaginemos que entran por Motril y toman la provincia de Granada. Y inmediatamente después, durante una semana, dicen: vamos a hacer un referéndum en donde la gente va a querernos. ¿Sería democrático? ¿Los españoles lo aceptarían? Aunque luego diga: ha participado el 80% de la gente de Granada y el 97% está a favor. ¿En serio? ¿Quién ha votado? ¿Han votado los soldados marroquíes de ocupación? ¿Han votado sus familias? Toda la gente que haya escapado hacia Jaén o Almería, que son granadinos de toda la vida, ¿tienen derecho a voto? ¿En serio? ¿No? Ciertamente. Estas cosas se pueden establecer con muchos otros escenarios respecto a Portugal por parte de España. Hay que pensarlo bien, transponiendo el escenario que puede mediatizarnos con otros ejemplos que puedan ser más clarificadores. Bueno, eso es importante. Democracia como procedimiento y como elemento de toma de decisiones. Por ejemplo, los británicos tienen a gala tomar decisiones. Y ahí está el hecho de el cuelgue respecto a Carlos I. Y luego, después de Cromwell e hijo, sobre todo el hijo, volver a llamar a Carlos II, que estaba en el exilio, el hijo de Carlos I, para volver a traer la democracia en forma de monarquía. Por tanto, las democracias y las decisiones pueden ser bastante curiosas y a veces no necesariamente lógicas, pero si el tracto ha cumplido la forma democrática y digamos que el pueblo libremente ha tomado esa decisión, pueden salir cosas horribles como la decisión del Brexit, pero luego pues se debe de ajustar el derecho a esa toma de decisión. Pero ahí está el asunto. El asunto está en el que las decisiones no pueden estar mediatizadas por un apriorismo y una toma de decisiones basadas en fusiles y en que es una justificación para cosas que ya están previstas. En el caso, evidentemente, de dentro de una guerra, la toma de decisiones de Zaporizhia, de Kherson, de Donetsk y de Luhansk, como ya lo hicieron con Crimea en 2014, los homicidios verdes, las familias de Sebastopol votando, los militares, todo el mundo, pues no puede aceptarse. Simple y llanamente por el tema procedimental, democrático y de futuro, porque se le abre la espita a posibilidades que van en dos ámbitos. Uno, que cualquier Estado podría establecerse en una invasión y decir que ese territorio ha sido asumido por el Estado entrante con la simple llamada a unas urnas ficticias, pero luego decimos que han sucedido y ya está. Como digo, Granada en manos de Marruecos, Portugal en manos de España, Bretaña en manos de Inglaterra. Bueno, evidentemente el pasado ya nos remite a que después de la Primera Guerra Mundial, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, en el Sarre, después de la Primera Guerra Mundial, en el ámbito de la zona de Silesia, y en Schleswig-Holstein, en el ámbito danés-alemán, hubo referéndums, pero hechos tiempo después, años después, ya sin guerra, habiendo pasado un tiempo de reconstrucción, a establecer la fijación de cuáles son los límites
para el caso de Sarre, si era independiente, o parte de Francia, o parte de Alemania. En el caso de Schleswig-Holstein, también, en el caso de Silesia, había una discrepancia con el ámbito de Versalles, y en eso se conjugó con una votación con el pueblo. Y hay muchos elementos de referéndums que se pueden tomar como modelo en la historia, pero evidentemente llevan su tiempo, su procedimiento, antes, durante, después. En una semana, en medio de una guerra, no se puede establecer nada medianamente democrático ni procedimentalmente asumible por nadie. Por tanto, he tratado de establecer y desmontar que no es posible llamar ni siquiera, en el mejor orgasmo del Kremlin, un referéndum ni a lo de Zaporilla, ni a lo de Kherson, ni a lo de Donetsk, ni a lo de Luhansk. Por eso es importante establecer las bases para explicar por qué. Porque no es así, además del sentido común. Y ponerles enfrente de que si hubiera, como sucedió en 1920, las intervenciones de ejércitos extranjeros, ya sea Alemania incluso, pero también Japón, Reino Unido, ¿no? Estados Unidos, Italia, Francia. Dije Francia. Bueno, pues potencias occidentales se pueden buscar incluso en Wikipedia, que intervinieron en Rusia y que podían haber establecido referéndums de autodeterminación de etnias que no eran rusas dentro de la propia Federación Rusa, que hoy lo es, no lo hicieron por el respeto a la integridad territorial derivada del país de los zares. Pero hoy, la aplicación de estos conceptos en Zaporizhia, en Kherson, en Donetsk y en Luhansk está prohibido dentro de la Federación Rusa. Y estaría muy mal si alguien entrara con un ejército de ocupación en Yakutia o en otros territorios donde la etnia no es mayoritaria rusa, sino de otra etnia distinta, y quisiera establecer, con acuerdo de estas minorías, no ya como elemento de fuerza, sino de acuerdo con estas minorías, una estatalidad distinta a la rusa. Esto sería muy mal visto y sería ilegal dentro de los cánones de la Federación de Rusia. ¿Por qué? Habría que asumirlos por parte de Rusia impuesto a un tercer Estado democrático constituido y en el marco de Naciones Unidas. Por eso es importante tener las cosas claras, en donde no es posible asumir esta realidad, no es posible reconocer cualquiera que sea el resultado. Incluso aunque dijeran estos 4 referéndums que quieren ser parte indisoluble de Ucrania, no sería posible aceptarlos por procedimiento, por fondo y por forma. Por lo tanto, hay que desmantelar cualquier realidad, hay que decir que es una guerra de ocupación, en donde el ocupante tiene la idea de la destrucción del Estado ucraniano, que le molesta el memorándum de Budapest de 1994, que lo dijo claro el propio atacante, Putin, ahora establecer la idea de que Ucrania no debe existir. Y por lo tanto, la respuesta debe ser unánime. No existe ninguna votación en esta semana. Ninguna. Existe una pantomima y Ucrania merece la integridad territorial. ¿Por qué? Porque, en el fondo, y aquí estaría el asunto, no estaríamos hablando de la autodeterminación de los pueblos, porque cada pueblo tiene la disposición de autodeterminarse, sí, pero estaríamos hablando de minorías nacionales dentro de otro Estado, con un Estado propio en otro lado. Por lo tanto, ciertamente serían producto de las relaciones internacionales y la deriva histórica, en donde, digamos que, por ejemplo, en el caso respecto a Hungría, Rumanía y otras minorías, Serbia, bueno, pues hay una serie de minorías nacionales en otros estados, y eso requiere el juego de mayorías-minorías respecto a las minorías, que constitucionalmente en los marcos de democracia liberal occidentales está más o menos establecido, con sus imperfecciones, pero eso no lleva a que haya que modificar las fronteras, cosa que si empieza uno eh, sería un problema para todos los demás, sobre todo si se hace deprisa y corriendo, y además de forma forzada y a través de la punta de la bayoneta de un fusil de un ejército de ocupación. Por eso es importante ponerle enfrente al espejo, usted ocupante, usted terrorista, usted Putin,
no puede seguir en estas. Y cualquier cosa que haga a través de falsos referéndums, utilizando la idea de que solamente una papeleta en una urna es lo único importante, y después decir que ha salido X, como si esto fuera el colegio y la elección de Miss o Mister Popularidad, evidentemente eso va a ser contestado. Va a ser contestado con la victoria del defensor, con la victoria de Ucrania y la recuperación de su territorio, y luego la convivencia ya se ejercerá como se pueda dentro de los cánones de la democracia liberal a las que aspiran los ciudadanos de Ucrania. Porque no podemos olvidarnos de toda la gente, no solamente de los muertos, desplazados, heridos, los que están reprimidos en estos 4 territorios. Hay que decir que ciertamente muy pocos han tenido la osadía de coger un pasaporte ruso. Y ahora serán llamados a filas para defender su nacionalidad. No les arriendo la ganancia. En fin, aquí dejamos el asunto. No son referéndums, son fakes, son basura, propaganda del Kremlin. Y sin más, es que ricasco, agur bat, pedete y